Amigos de Noticiero Retrovisor, gracias por seguir con nosotros. Como ya le comentábamos, está en el estudio Arely Miranda Ayala, ella es diputada de la 64ª legislatura del Estado de Hidalgo. Usted ya la conoce. Estamos ya a días de que esta legislatura pues deje todos estos puestos que tienen, y ahora está con nosotros para pues darnos un panorama acerca de todo este trabajo que realizó durante estos años. Arely, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Leslie, por brindarme aquí un espacio aquí en Retrovisor y dar la oportunidad de poder comentar con todos ustedes lo que realizamos durante estos 3 años, esta 64 legislatura, que nos deja una gran experiencia, una gran satisfacción personal de haber transformado muchas circunstancias en muchas familias a lo largo y ancho del estado de Hidalgo. ¿Qué te dejan estos 3 años? Porque cualquier cargo político la gente señala, la gente dice, es complicado estar. Además, del lado del diputado, la gente se acerca a pedir muchas cosas que tal vez no están en tus manos dar. ¿Qué te dejan estos 3 años? Me dejo una gran experiencia, me llevo grandes satisfacciones, y como tú lo comentas, de repente los diputados se confunden nuestro trabajo, ¿no? Se piensa que nuestro tema es hacer obra pública, resolver de repente servicios municipales que le corresponden meramente a los ayuntamientos, o situaciones que a veces no están en nuestras manos. Sin embargo, pues yo no me encansillé solamente en mi trabajo de legisladora, que era hacer leyes, y que lo hicimos muy bien, un trabajo legislativo muy bueno, un trabajo pulcro, muy bien, sobre todo trabajado con la gente, con las organizaciones de la sociedad civil, sino que también buscamos la forma de gestionar muchísimas cosas para los ciudadanos, no solamente de mi región. Tuvimos la oportunidad de dejar un paso importante, por ejemplo, en algunos municipios de la Otomitepegua, de la Sierra Huasteca, de la Sierra Gorda, de nuestro estado de Hidalgo, y también pues en nuestra región y sobre todo en mi querido municipio. ¿Qué se necesita para estar en una de esas sillas en el Congreso del Estado de Hidalgo? Pues ha sido un trabajo político anterior que yo tuve. Yo empecé muy jovencita en la política. Se me dio la oportunidad de repente de poder aspirar a un cargo de elección popular en alguna ocasión por el distrito 15 al que yo pertenezco, al Tepeji. En esa ocasión no tuvimos la oportunidad de ganar. La elección posterior se nos da la oportunidad de estar en la plurinominal, que de repente los diputados plurinominales son muy cuestionados, que realmente la gente no los elige, no los elige el pueblo. Sin embargo, pues al elegirlos por un partido político, pues se nos da la oportunidad. Y yo creo que el estar ahí a mí me dejó un gran aprendizaje y un gran trabajo que hicimos a lo largo y ancho del estado, te lo comento, que nos permitió a lo mejor salir de nuestra zona de confort, de solamente estar en nuestra región, y poder sobre todo ampliar nuestro trabajo en el estado de Hidalgo y en diversos municipios donde también dejamos una huella importante. Al contrario a lo que se diga, y ahí están los resultados y las estadísticas, tú has sido de las diputadas, diputados, de los que más han subido, y sobre todo de las que sus iniciativas han quedado sentadas en esta legislatura. ¿Puedes decirnos sobre pues cuáles fueron las más destacadas, las que te enorgullece decir, aquí está mi nombre, yo estuve peleando por ellas? Pues hasta el día de hoy, porque todavía ahorita en estos 20 días que nos quedan, un poquito menos en el Congreso del Estado, hasta el día de hoy tenemos 53 iniciativas aprobadas, y la verdad es que es una gran satisfacción, porque yo no tenía grupo parlamentario, yo era una representante partidista en algún momento. Después, como diputada independiente, no tenía yo algún respaldo de más compañeros para poder hacer las cosas, y sin embargo una servidora casi presento sin iniciativas, y la verdad es que dentro del cabildeo, que pudo ser complejo de repente por un tema de una mayoría en el Congreso del Estado, aún así logramos, y somos de las diputadas que más iniciativas sobre todo están aprobadas. No lo digo yo, lo dicen diversos medios de comunicación, y eso pues nos llena de una gran satisfacción, porque es un trabajo legislativo que viene acompañado de muchas cosas. De las iniciativas más trascendentales, por ejemplo, una servidora logró que en nuestros códigos estuviera el matrimonio igualitario, que es un tema que garantiza más derechos, es una ley que garantiza más derechos, y que sobre todo trabajaba por las minorías en muchos estados del país. Es algo que no está aprobado. Sin embargo, aquí en el estado de Hidalgo fue de las primeras iniciativas, y ahora pues es una realidad. También metimos muchísimo en el tema de la legislación a favor de las mujeres. Yo, como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, tuve la oportunidad de trabajar con colectivos, organizaciones de la sociedad civil y con mujeres para garantizar derechos. La verdad es que se nos dio una oportunidad muy grande en
en esta comisión y pudimos trabajar, por ejemplo, de las últimas iniciativas. Bueno, tendrá 2 meses que se aprobó el registro único de padrón de deudores alimentarios morosos, que da la posibilidad ahora que los hombres que se vean obligados al ponerse al corriente con sus pensiones alimenticias si no van a aparecer en este padrón. Y eso no van a poder acceder a muchas cosas, porque esto obviamente le da capacidad al registro civil para que ponga candados, ¿no? Entonces eso garantiza, y sobre todo el interés superior de la niñez, no de las mujeres, claro, porque la pensión la demandan los hijos. Claro. Entonces se garantiza sobre todo este derecho supremo que es el interés superior de la niñez. También trabajamos muchísimo el tema del 3 de 3 contra la violencia, que los servidores públicos que tengan algún antecedente de violencia contra las mujeres, de acoso sexual, de violencia en cualquiera de sus tipos, o que sean deudores de pensión alimenticia, tampoco pueden acceder al servicio público en ninguno de sus niveles, ya sea nivel municipal, también para el gobierno estatal, hasta para el Congreso del Estado, que tampoco pueden accesar los funcionarios y ocupan estos cargos, que de repente la violencia institucional se ha vuelto muy compleja. También una servidora fue de las impulsoras de trabajar la ley Olimpia en nuestro estado de Hidalgo. Metimos sobre todo la punibilidad de la violencia digital, que en un mundo donde vivimos en las redes sociales y donde nuestra intimidad puede quedar expuesta en muchos momentos y a lo mejor de una manera pues negativa, logramos que la violencia digital, a través de la ley Olimpia, con la que tengo una gran amistad y con la que trabajamos este tema tan importante, y que también se sumaron otros compañeros legisladores y compañeras, logramos que esto fuera una realidad. Y así, en un andamiaje jurídico en todos los sentidos, también le metimos muchísimo al tema de la protección de los animales, a la vivienda, a las cuestiones del medio ambiente, que de repente en nuestra región es lo que más se demanda. Desafortunadamente muchas leyes son federales y son las que tienen competencia en nuestra región, y a lo mejor ahí no le pudimos meter el tema como uno hubiera querido, pero sí metimos en vivienda, en materia de educación, en materia de protección a los animales, en materia de seguridad pública, de transparencia y acceso a la información. Metimos también en cuestiones que tienen que ver con las contralorías en nuestro estado, y bueno, en realidad fueron muchos temas los que metimos. También, por ejemplo, el tema de salud, que quiero ahorita retomar. Logramos, por ejemplo, que el uso de cubrebocas fuera obligatorio en nuestro estado por ley y por decreto. Ahorita estamos en un espacio a lo mejor con distancia y a lo mejor no era apto ponerse el cubrebocas, pero que ya es una ley que tenemos en nuestro estado. Algo, por ejemplo, la cirugía bariátrica, que es algo que nosotros también propusimos, y es una realidad que el estado de Hidalgo y sobre todo la Secretaría de Salud tiene que generar una política pública para que la cirugía bariátrica sea pública, y que muchas personas en un país, en un estado donde tenemos altos índices de obesidad, de enfermedades como diabetes, hipertensión, y que ahorita desafortunadamente son las personas que están falleciendo por esta pandemia, y ya es una obligación que el Estado tiene que brindar estas cirugías bariátricas a las personas que así lo requieran, porque esto obviamente reduce la mortandad y reduce las enfermedades de este tipo. Me causa, desde la vez anterior que nos visitaste, este apoyo que has tenido con las mujeres, hacia las mujeres, de manera particular en casos específicos que llegan a decirte, oye, me sucedió esto, el caso de la pequeñita en la que te involucraste muchísimo en Tizayuca, si no mal recuerdo, este tipo de situaciones en las que en particular van a ti a pedirte apoyo como diputada, y que de repente, lo que decía, no está en tus manos, pero te has involucrado muchísimo en ayudar a las mujeres. Sí, la verdad es que fue un tema que yo tomé como una causa principal. Muchísimas mujeres de mi región, del estado, se acercaron, por ejemplo, con los temas de feminicidios, para que les ayudáramos y le diéramos acompañamiento con la Procuraduría, también con temas de violencia sexual, abuso infantil, por ejemplo, que es un tema, somos de los primeros países a nivel mundial en abuso infantil, que algo es tan doloroso, tan difícil de poder entenderlo en nuestra sociedad, porque pues un niño, alguna vez lo platiqué con alguna de mis asesoras, un niño que está roto, que rompe en su inocencia, pues seguramente podría ser un niño que rompa y siga haciendo y repitiendo el mismo padrón, si no es sobre todo atendido psicológicamente adecuadamente, ¿no? Y realmente pues sí hicimos eso, nos íbamos a sentar a la Procuraduría con las familias, con las madres, con las hermanas, también el tema de personas desaparecidas, que también es un tema que duele muchísimo, no poder darle respuesta a estas personas de qué pasó con su familia, qué pasó con su hija, qué pasó con la hermana, qué pasó con la nieta. Es algo muy muy complejo y
muy difícil. Sin embargo, pues hicimos el acompañamiento con la Procuraduría. De hecho, el día de mañana tengo con el subprocurador una reunión para hacer como antes de retirarme del cargo, poder ver cómo se avanzaron en algunos temas. Y bueno, la verdad es que, y yo también siempre se lo cuestioné al procurador del Estado de Hidalgo, que presentó su renuncia la semana pasada, lo cuestioné muchísimo del trabajo que hay, sobre todo negativo en los ministerios públicos en nuestro estado, 500 ministerios públicos, que respeto mucho el trabajo de los que hacen las cosas bien, los que procuran hacer llegar la justicia, pero créeme que con estos casos nos encontramos que el expediente ya estaba incompleto, que el expediente ya no tenía algunas hojas. Regreso a una iniciativa que yo tengo, por ejemplo, nosotros legislamos para la punibilidad de delitos en razones de género. Hay casos en nuestro estado y en nuestro país donde los hombres o alguna persona por venganza no quiere matar a la mujer, la quiere desfigurar. Su objetivo no es matarla, verla muerta ni absolutamente nada. Y hubo casos en nuestro estado que se les aventaba ácidos a las mujeres para destrozarles el rostro, como esta chica de Oaxaca. Aquí en el estado de eso logramos legislarlo, ya está tipificado en nuestro Código Penal del estado de Hidalgo. Pero te quiero comentar, tenía yo un caso de una doctora de la ciudad de Pachuca que traíamos el tema para ir con el procurador, y cuando llegamos la carpeta ya estaba incompleta. La carpeta ya le habían robado hojas que daban sobre todo para comprobar que lo que había sucedido. O sea, la carpeta estaba ya vacía. O sea, y esos son temas de que la Procuración de Justicia en nuestro estado realmente es un gran reto. El mismo procurador reconoció que hay muchísimas fallas, que de repente la justicia se vuelve un anhelo muy, muy grande, y más si la pobreza, si hay personas que no tienen la capacidad de defenderse. Yo siempre lo platiqué, ya también le metimos el tema a la ley de víctimas para el estado de Hidalgo, y que también necesitan eso, ¿no? Que desafortunadamente aquí el delincuente tiene un abogado de oficio, porque así se requiere, así lo pide Derechos Humanos. Pero ¿qué pasa cuando las víctimas no tienen un abogado? Las víctimas están solas, y las víctimas tienen que pagar un abogado y tienen que enfrentar la justicia. Y más si hay pobreza y se va acompañado de que no hay ni siquiera para las copias de un expediente, que no hay ni siquiera para poder, sobre todo los pasajes, de ir al Ministerio Público, de ir a declarar. La verdad es complejo. En alguna ocasión, por un caso de abuso infantil, a mí me tocó en el municipio de Tepeji, en verdad, ver cómo a la señora, los mismos ministeriales, le pedían dinero para la gasolina y para poder girar la orden de aprehensión a la persona. Ya la tenían identificada, pero estaban pidiendo para la gasolina, ¿no? Y es algo que yo le expuse al procurador, porque para eso se presupuesta en el Congreso. Pero desafortunadamente hay fallas muy grandes de justicia en nuestro estado. Ahora que ya renunció el procurador, pues esperemos que la nueva persona que viene y el tránsito que hay para buscar una fiscalía sea una persona sobre todo con la capacidad y la sensibilidad de que la justicia deben de accesar muchas personas. Porque te cuento a lo mejor los casos que yo llevé en materia de feminicidios, personas desaparecidas, abuso infantil, en muchas cosas. Pero también hay personas que desde un robo a casa habitación, desde un asalto, desde que les robaron su carro, de muchas situaciones están en el mismo sentido. La justicia de repente se vuelve muy inalcanzable para muchos sectores de nuestra población. Y además lo dices tú acompañándolos, ¿no? Una figura de una diputada local de repente podría hacer que acelerara las cosas en este acompañamiento. Y si tampoco sucede, ¿qué podemos esperar a los demás? Sí, yo muchas veces lo comenté. Las personas que tuvieron la oportunidad de acercarse conmigo, pudimos ir a la Procuraduría, sentarnos, que se nos diera la atención, pero si no, se vuelve más complejo, se vuelve más difícil. Yo la verdad es que agradezco al subprocurador de Derechos Humanos, que fue el que me dio el acompañamiento en este tiempo, y también al director jurídico de la Procuraduría, que fueron los que me dieron seguimiento de algunos temas, porque tampoco quiero decir que todo se pudo resolver, ¿no? Hay muchas cosas que se quedan pendientes. De los temas de las personas desaparecidas quedó sobre todo ahí sin avances. Yo en alguna ocasión le exigí, y se lo exigí en una comparecencia al procurador, el tema de su fiscal. El fiscal para personas desaparecidas tampoco tenía sensibilidad y tampoco daba pasos para adelante ni para atrás en los casos, sobre todo de investigaciones. Y ahora nombraron una fiscal mujer, que era la fiscal de trata de personas, ahora la fiscal de personas desaparecidas, y pues se está avanzando en algunos trabajos, pero es algo muy complejo. Las personas desaparecidas, si no se buscan las primeras horas, tenemos un caso en Vito aquí de una señora, si las personas desaparecidas no se logra con la comisión de búsqueda en la fiscalía las primeras horas poder encontrarla, entre más pasan los días es más complejo y es más difícil. Y hay casos que tenemos de personas desaparecidas de 3 años, 2 años, o sea, es muy complejo.
Claro. Y además ya no hablamos de niños, ¿no? Que antes era como que se robaban a los niños, ahora son mujeres, hombres, adultos de todas las edades. Que la delincuencia organizada en algunos casos ha sobre todo rebasado nuestras instituciones y es lo que sucede. En el caso de la región en específico, llámese Atotonilco, Tepeji, esta región que a ti te compete, ¿cuáles son las iniciativas que han llegado, que la gente puede ver en estos momentos y que tú subiste a tribuna a defender? Pues mira, obviamente todas las iniciativas que se presentan pues son de interés general, son para todo el estado de Hidalgo. Obviamente hay situaciones que son muy focalizadas en ciertas regiones y otras no. Aquí le metimos también, por ejemplo, al tema de medio ambiente. Algunas iniciativas pasaron, pero como te comentaba, de repente es complejo porque tenemos todas las empresas, la mayoría son federales, entonces la legislación está en el Congreso de la Unión, la que se debería de modificar es en el Congreso de la Unión y sobre todo que se asuma esa parte tan compleja que tenemos en el medio ambiente en el estado de Hidalgo. A veces resulta complicado, ¿no? Como en el papel en el que tú entraste y después ser diputada independiente, esto que decías pues sí, de hacer alianzas y de repente que pasen, te quedaban iniciativas que decías, esta estaba perfecta para el estado y por no lograr estos acuerdos o porque un grupo está de un lado y el otro y se vuelve hasta personal en algún momento, se quedaron ahí pendientes que tú decías, esta sí hubiera cambiado. Justamente la mañana estaba analizando una, me gustaría comentar dos. Una, que fue, por ejemplo, yo quería poner la punibilidad para las personas que abandonaran a las mujeres embarazadas. ¿Cuántos casos de madres solteras hay en nuestro estado, en nuestro país? Madres solteras que tienen que salir a trabajar todos los días, que ya no hay guarderías, que los niños están vulnerables, que es una situación muy, muy compleja poder enfrentar la vida sola con sus hijos. Y yo tenía este tema, por ejemplo, de las mujeres embarazadas, que a los hombres que abandonaran a las mujeres embarazadas tuvieran una pena y un castigo. Se tenían que hacer responsables, desde que concebieron a un hijo o a una hija, ¿no? Realmente esa iniciativa quedó ahí en la congeladora. La verdad es que me hubiera gustado muchísimo que saliera por falta de acuerdos. Otro tema que después lo absorbieron otros compañeros, yo tenía en nuestra legislación del estado de Hidalgo ya establece poder interrumpir legalmente el embarazo en caso de violación, ya lo establece, pero había una observación de la Suprema Corte donde se establecía específicamente de que no se tiene que ir a preguntarle al juez o al MP la autorización para que pudieras interrumpir legalmente tu embarazo en caso de violación de niñas y mujeres, porque aquí hay niñas en nuestro estado de 9 años embarazadas por delitos de violación. Entonces se buscaba que ellas propiamente fueran y directamente no tuvieran que pedirle el permiso al juez o al MP, porque obviamente, imagínense, las revictimizamos número uno, y en los procesos judiciales en nuestro país, en nuestro estado, que son tan largos, iban a pasar las 12 semanas que están permitidas legalmente y también que son por salud que tienen que hacer en ese sentido, y esa no pasó. ¿Por qué? Porque Morena hizo después, hay algunos temas con la iniciativa de la interrupción legal del embarazo que ya pasó en el estado de Hidalgo, pero no quisieron pasarme el tema porque ellos querían pasar la suya, ¿no? Pero bueno, al final del día, sí, la verdad es que al final del día son derechos conquistados para las mujeres y ahí están, y eso es lo importante. Sí, quien sea, digamos, es importante, pero sí observamos, ¿no? De diferentes diputadas, diputados que pues pasaron de noche la legislatura, ¿no? Pero el trabajo que tú realizaste, y como bien lo decías, no lo dices tú, no lo digo yo, ahí están las estadísticas, ahí están los trabajos. ¿Qué queda pendiente en general para la legislatura? Digamos, en estos días que van a meter motores rápidos para cerrar, pero ¿qué queda pendiente y qué consideras tú que debería de retomar la legislatura que Pues en efecto, la verdad es que yo tengo iniciativas que quedaron pendientes de análisis y de estudio. De repente, te digo, los trabajos en las comisiones se volvieron complejos, se politizaron demasiado, y sí tengo iniciativas pendientes que sí me gustaría que retomara la próxima legislatura, porque pues van a dejar un impacto positivo. Al final, como yo ya no estoy como legisladora, pero son leyes que quedan para nuestro estado y que impactan de alguna manera, que el estado de Hidalgo ahora a través de su gobierno estatal tiene que generar políticas públicas para atender estas iniciativas, porque obviamente ahí están las leyes y las leyes pueden ser perfectibles a lo mejor, pero están bien elaboradas, están bien hechas, pero esto obviamente se tiene que convertir en política pública y en política social, donde la gente ya pueda acceder a los derechos a través de programas sociales, por ejemplo.
Claro. Y en estos 20 días, ¿qué es lo que la gente va a poder ver si le sigue el paso a esta legislatura? ¿Qué viene? Tenemos, por ejemplo, el nombramiento, sobre todo el procurador, la elección del procurador, la terna, tiene que quedar en esta legislatura, que esperemos que así sea. Y obviamente pues cerrar, sobre todo cerrar. Yo estoy ahorita empezando con esta actividad periodística que ustedes me permiten de informarle a la gente. Mi tercer y último informe de actividades legislativas, porque ese es el término correcto, no es el informe de gobierno, es actividades legislativas, porque es a lo que nos dedicamos nosotros los diputados y las diputadas. Y ahorita estaré sobre todo recorriendo algunos medios de comunicación para poder platicar lo que hicimos en el Congreso del Estado de Hidalgo, de las muchas cosas que quedan pendientes. Y obviamente, ¿no?, que esta pandemia sobre todo puso muchas trabas y sobre todo muchos obstáculos a muchas situaciones que teníamos, sobre todo proyectadas y planeadas que se realizaran. Desafortunadamente, pues todos los presupuestos se fueron a cuestiones de salud meramente para fortalecer el tema, y la verdad es que obviamente pues seguir trabajando desde donde nos encontremos. Yo siempre me he caracterizado por ser una persona cercana, de poder tender la mano a la gente cuando se ha requerido, y también cuando no se ha podido, también he sido sincera en muchas situaciones. Y para ti, en tema personal, para Arely como figura política de la región, ¿qué viene? Ahorita pues seguiremos trabajando, te digo, desde donde nos encontremos. Tengo invitaciones de muchas situaciones para poder seguir, sobre todo haciendo gestión y trabajo político. Vamos a analizar estas situaciones, vamos a terminar ahorita, pues sobre todo yo quiero terminar bien esta legislatura. Quiero que pues nuestros resultados estén hasta el último día, del tener 53 iniciativas presentadas, aprobadas, porque presentadas fueron más, aprobadas hasta el día de hoy, nos deja una gran satisfacción. Por ejemplo, tengo una iniciativa que esperemos que se analice en estos días, que es la del presupuesto participativo, que eso nos da la posibilidad que, por ejemplo, la gente, aquí estoy en Atotonilco con ustedes, que la gente de Atotonilco, a través de sus necesidades, a través de lo que se requiera, puedan determinar en qué gastarse ese dinero. Si a lo mejor requieren para reparar, por ejemplo, nuestro centro de la cabecera municipal, a lo mejor para una calle, ya dejarlo en ley, y que esto pueda bajar a los municipios, y que los municipios convoquen a través de elecciones, que la gente decida en qué gastarse su dinero. Para mí es una iniciativa que hemos trabajado mucho, que en la Ciudad de México esto es algo muy común, que esto lo realiza el Instituto Estatal Electoral de la Ciudad de México, y entonces esto permite y da la posibilidad que la gente decida en qué gastarse el presupuesto público. Una necesidad real. Un porcentaje, que se pongan de acuerdo los vecinos, digan en tal colonia, en tal comunidad, necesitamos que se haga esto. Y eso, por ejemplo, está por aprobarse estos días. Ojalá y lo logremos, ojalá y logremos los consensos necesarios, porque eso va a impactar muchísimo en la vida de todo el estado de Hidalgo. Perfecto. ¿Algo más, Arely, que quieras decirle a toda la gente que nos ve? Pues muchísimas gracias. Para mí fue un honor poder trabajar con los diferentes sectores, con las diferentes personas, los diferentes grupos, colectivos, organizaciones en el estado de Hidalgo. Sé que hubo muchas cosas pendientes, porque siempre las hay. Desafortunadamente vivimos en un estado y en un país y en muchos municipios con muchísimas necesidades, con carencias históricas, de repente retrocesos que pudo haber, que estamos en una situación muy difícil donde muchas familias han perdido a sus seres queridos por la pandemia, donde esta pandemia está, sobre todo la nueva variante Delta, está creciendo a pasos agigantados, y sobre todo decirle que se cuiden, que cuidemos a los nuestros, que es la oportunidad, que a pesar de que haya una vacunación importante en nuestro país, pues la verdad es que esto no está bien, no está controlado como se quisiera, y sobre todo que pues esto también afectó la economía de muchísimas familias, muchísimas personas se quedaron sin empleo. Y esto la verdad es que nos deja una fuerte lección en este sentido, de que la salud es lo más importante. Se dejaron muchos proyectos, yo te comentaba cuando llegué, yo traía muchos proyectos de infraestructura para poder terminarse, porque también hicimos una gestión en infraestructura. Yo me quedo a satisfacción, por ejemplo, aquí en mi municipio hicimos el CECITE, ¿no?, que era una escuela que necesitaba sus propias instalaciones. Se hizo a través de una gestión de una servidora con gobierno del estado, y algunas obras públicas, te digo, no solamente en mi municipio, en la región, en el estado, pero aún así hay cosas pendientes por el tema específicamente de la pandemia, que todo se concentró en ese sentido, los recursos se fueron para salud, y sí, pues fue lo prioritario en esta ocasión, y la verdad es que esta terrible pandemia detuvo muchísimas cosas. Así es. Arely, pues te agradecemos mucho tu tiempo en estos 3 años que
hayas venido a nuestro estudio para informarnos acerca de las actividades que se estaban haciendo, de lo que se estaba logrando pues hacia esta región y hacia el estado, y pues vamos a ver estos 20 días cómo cierra la legislatura. Pues va a cerrar yo creo que con muchas sorpresas, pero lo importante es que vamos a seguir trabajando hasta el último día y siempre pues ser amiga de la gente siempre nos ha caracterizado eso. Perfecto, muchísimas gracias, Arely. Gracias a ustedes. Y mira, pues le invitamos a que esté bien pendiente de lo que pasa en la legislatura. Está por cerrar y ya vendrá una nueva, y ahí como ciudadanos pues siempre hay que estar al pendiente de lo que ocurre. Muchísimas gracias a usted también por estar al pendiente de Noticiero Retrovisor y nos vemos en la próxima emisión.